Ya está transmitiendo, ¿eh? Buenas noches, hermanos. Hola, Tere y Alex. Qué gusto verlos. Ángel Coronel, Claudia y César. Pipe, mi esposita Vale. Vamos a dar unos minutitos para que más gente se conecte. Francis, Conde, Leti, Tadeo, Pipe. Saludos, hermanos. Se les extraña mucho, hermanos. Tengo muchas ganas de saludarles. Mike, buenas noches, Mike, Coronel. Rosalía, buenas noches. Rosalía Palacios, sí. Buenas noches, Pipe. Hola, L. Bien, hermanos, pues son 8 con 1 minuto. Bueno, ahorita creo que todavía falta algunas personas para conectarse, pero pues como siempre necesitamos poner las cosas en manos de Dios. Agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de compartir estos ratitos, aunque sea por estos medios, y que podamos, pues aunque sea a distancia, pero estar en comunión, en fraternidad, como hermanos, y que podamos, pues compartir la palabra de nuestro Señor y aprender un poquito de su palabra que Él nos va mostrando. Cami Toribio y familia, saludos. Gera Coria también y Marina. Miguelito Venegas. Bien, pues voy a permitirme hacer una oración, hermanos. Te pido si me puedes acompañar en casita para que podamos poner en las manos de Dios este tiempo y que podamos iniciar con la lectura que se compartirá esta noche. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, mi Señor, tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, eres un Dios de amor y eres un Dios misericordioso. Señor, tú derramaste tu gracia sobre cada uno de nosotros solamente por amor. No hay otra razón, mi Señor. No lo merecemos, no somos nada para merecerlo, Señor. Sin embargo, tú nos amas, mi Señor, y nos muestras cómo debemos amarnos. Amarte a ti primero que nada y amarnos entre hermanos. Gracias, mi Padre, porque a pesar de esta pandemia, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú permites, mi Señor, que haya comunión en tu iglesia. Tu iglesia que no es el local donde nos reunimos, sino que somos cada uno de nosotros. Gracias, mi Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos compartirnos unos a otros la palabra. Y gracias porque tú estás en control de todo, mi Señor. Tú nos vas mostrando y nos vas enseñando a cada uno lo que tú quieres que cada quien reciba de ti, mi Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te damos muchas gracias, mi Señor, por el amor que nos das. Y te pedimos que sea un tiempo que podamos aprender de tu palabra y llevarla a la práctica en nuestras vidas, mi Padre. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como habíamos visto, hemos estado viendo ahorita lo que es Mateo, el capítulo 6. A mí me tocó la parte del versículo 16 al versículo 18. Ayer nuestro hermano Víctor estaba hablando sobre la oración. Y entonces, pues bueno, vamos a dar
entrada, esta porción de la palabra habla de Jesús y el ayuno. El ayuno viene de un origen griego que quiere decir nesteia y significa no comer. A lo largo de la Biblia vemos que hay muchos ejemplos de ayunos y por lo general son en momentos de estrés, de aflicción o de amenaza. Por ejemplo, recordarán a la reina Esther, ¿no? Cuando ella estaba orando y ayunando y le pidió al remanente de Israel que oraran también y ayunaran también para que Dios les perdonara. También tenemos como ejemplo a Nehemías, ¿no? Cuando Nehemías estuvo orando y ayunando pidiéndole perdón a Dios por los pecados del pueblo de Israel para que le permitiera reconstruir nuevamente los muros, ¿no? de Israel. O un ayuno parcial que hubo de Daniel y sus amigos, se acordarán, donde dejaron de comer ciertas cosas que no les eran permitidas, ¿no? Es una especie de ayuno. También hubo ayunos sobrenaturales, por ejemplo, cuando Moisés subió al monte Sinaí y estuvo 40 días en la presencia de Dios, no comió, no bebió nada, ¿no? También Jesús, cuando estuvo en el desierto, que pasó 40 días y 40 noches, bueno, obviamente, en el desierto y donde fue tentado por todo. Ese también fue un ayuno que hizo Jesús. Entonces, es importante, hermanos, vemos a lo largo de la Biblia que se ayuna, que hay un motivo, hay un propósito en el ayuno. Y hay dos aspectos importantes que debemos de considerar inicialmente. El primero de los aspectos es que no ayunamos para cambiar la voluntad de Dios. Diría el pastor Miguel Núñez, Dios no es un Dios medalaganario, ¿no? Que cuando a mí me da la gana, oro y ayuno para que Dios cambie su voluntad y haga lo que yo quiero. No es así, hermanos. Lo que sí es que el ayuno es para que tengamos una mejor comunión con Dios. Es pedirle a Dios que nos ayude a entender cuál es su propósito, el propósito de su plan en nuestra vida, de acuerdo a nuestras circunstancias que también estamos viviendo. Entre los cristianos el ayuno no es tan común. Sí es común, pero no lo es tanto, o no se practica mucho. Yo te preguntaría, hermano, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste y por qué causa fue? No me van a decir que por análisis clínicos, hermanos, por favor. Bueno, pues bueno, no es un examen esto. Lo importante es que es algo que la palabra dice y es algo que podemos utilizar. Entremos de lleno a la lectura. Les pido por favor si pueden ir a sus Biblias a Mateo 6, el capítulo 16 al 18. Les pido por favor que todos me sigan en la lectura. Yo tengo la versión Reina Valera 1960 y esa es la versión que vamos a leer ahorita. Ok. Bueno, pues voy a empezar la lectura, hermanos. Dice el capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar al hombre que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hermanos, el contexto de Mateo 6 viene hablando de pues, actos de justicia como la limosna, la oración, y en este caso se incorpora ahora lo que es el ayuno. Todo esto debe ser parte de lo que es la adoración a Dios. Y no solo más bien no una exaltación a mi rectitud o para ganarme la admiración de la gente. No es esa la razón. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, el ayuno era obligatorio en los días de expiación. Mientras los sacerdotes hacían los sacrificios de los animales, las personas tenían que estar en ayuno. Y la reflexión para ellos del ayuno en el Antiguo Testamento, bajo la ley, era que el cuerpo sintiera la falta de alimento. Pero la analogía o la importancia era que el alma debería sentir aflicción y la falta de Dios. Eso es lo que representaba el ayuno en el Antiguo Testamento.
Ahora en el Nuevo Testamento, ¿cómo debe ser el ayuno? Según relata Mateo, que Jesús estaba hablando. ¿Qué es lo que espera Jesús enseñarnos o esperaba del ayuno? Bueno, son tres cosas las que Jesús espera. La primera es que Jesús espera que el ayuno sea voluntariamente. Lo podemos ver en el versículo 16 cuando dice, cuando ayunéis. Con esas dos palabras al inicio, Jesús está dando por hecho que los apóstoles ayunaban, que sus discípulos ayunaban. Y cuando está diciendo, cuando ayunéis, nos está dando a entender que eran ocasiones especiales, que no tenía que ser algo religioso, algo que era constante todos los días y que debía ser una obligación. Era para situaciones importantes en las que en nuestra vida necesitáramos mejor comunión con el Señor. Entonces, esto podemos ver ejemplos también, como les decía, en el Nuevo Testamento solamente hay un solo relato de ayuno de Jesús en la Biblia. Y como les decía, es cuando Jesús fue tentado en el desierto por 40 días. Ayuno de la iglesia como tal, solamente hay dos relatos en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En Hechos 13, que es cuando separan o deciden separar a Pablo y a Bernabé, que debían de ellos de salir. Y en el Hechos 14, cuando necesitaban elegir obispos para las nuevas congregaciones. Esos eran los dos relatos que habla de ayuno congregacional, ayuno de iglesia. Entonces, como vemos, eran ocasiones especiales y no era algo ritual como los fariseos venían haciendo, que ellos ayunaban por lo menos 2 veces a la semana y estaban haciendo todos estos sacrificios, ¿no? Ahora, los fariseos ayunaban, como les decía, 2 veces por semana y le reclamaban a Cristo, si nosotros estamos ayunando y tú eres el maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿No? Y entonces Cristo les decía que mientras el novio estuviera en casa, es decir, mientras Cristo, siendo Dios, estuviera cerca de sus discípulos, pues no les iba a hacer falta Dios, porque estaba Cristo cerca de ellos. Sin embargo, Cristo menciona que cuando Él no esté, entonces ellos deberían de orar, hermanos. Y eso se refiere a nuestros tiempos también, esto se remonta a nuestros tiempos, pues estamos en la espera de la segunda venida del Señor y sí hay tiempos en los que necesitamos mejorar nuestra comunión y tenemos que mejorar nuestra comunión. En las cartas pastorales no hay una exhortación para que se haga el ayuno como tal. Sin embargo, sí se hace la exhortación en varias ocasiones para orar. Nos dice la Biblia que debemos orar sin cesar. Entonces, el ayuno prepara el corazón para la oración. El ayuno siempre viene acompañado, hermanos, de la oración, aunque la oración no necesariamente tiene que venir acompañada del ayuno siempre. Como decía, el ayuno, Dios espera, Cristo espera que el ayuno sea voluntario. El ayuno es voluntario, pero es necesario, hermanos. El ayuno es para gente madura espiritualmente. Un niño normalmente necesita que se le diga qué hacer. Un recién convertido a Cristo necesita una guía, que alguien le lleve y le diga. Pero un cristiano que está en pleno crecimiento espiritual, que ya tiene sus estudios, que está avanzando, él debe de necesitar, debe de tener ese sentimiento de falta de acercarse más a Cristo, de desear acercarse más a Dios. El ayuno es un instrumento que Dios nos da para tener mejor comunión con Dios y para tomar buenas decisiones, hermanos. La segunda cosa que Jesús espera con el ayuno es que el ayuno se haga correctamente. Lo podemos ver en el versículo 17, donde nos dice, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. En el Antiguo Testamento los judíos distorsionaron el ayuno, pues le reclamaban en Isaías 58, le reclamaban a Jehová, ¿por qué si ayunamos no nos respondes o tardas en respondernos? Pero en realidad lo que el Señor les enseñaba es que no se trata de la comida, hermanos. El ayuno no es respecto a la comida. El ayuno no es para bajar de peso, hermanos. El ayuno es para reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Para eso es el ayuno. Tenemos, por ejemplo,
relato de la Biblia donde nos habla del fariseo y el publicano cuando oraban en el templo, no sé si recordarán. El publicano estaba humillado, no podía ni levantar la vista de la vergüenza que sentía por su pecado y estaba pidiendo el perdón. En cambio, el fariseo, pues se jactaba, decía, orando, diciendo que él no bebía y que él diezmaba siempre que podía, que ayunaba varias veces a la semana y todo para ganarse el favor de Dios o para ganar la admiración de la gente. Todos sabemos que el publicano fue perdonado y el fariseo no. Hermanos, Dios no recompensa ese tipo de ayuno como el de los fariseos. También en el versículo 16 nos dice, no seáis austeros como los hipócritas. Me imagino, por ejemplo, a los fariseos, si tuvieran las redes sociales, si tuvieran toda la tecnología que tenemos ahora, me imagino a los fariseos poniendo en su Facebook, en su estado, ayunando con cara de aflicción, ¿no? Ellos ya tienen su recompensa, hermanos. Los likes serían su recompensa, la admiración de la gente. Todo eso es fácil, hermano. Aprender y recibir el reconocimiento, aparentar y recibir el reconocimiento de la gente no es meritorio para las cosas del reino de Dios, hermanos. Dios no recompensa ese tipo de ayunos, hermanos. La tercera cosa que Jesús espera en el ayuno es que el ayuno se realice por motivos adecuados, hermanos. Como veníamos diciendo, no para una vanagloria y un reconocimiento personal. Es para un tema más espiritual. Es para yo conocer más a Dios. ¿Qué tanto conozco yo a Dios? ¿Qué tanto yo dependo de Dios? Entonces, en el versículo 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando estaba yo estudiando estos, hermanos, hace un ratillo, pensaba, si la recompensa de Dios no es una transacción, es decir, yo ayuno para que Dios me dé, entonces, ¿por qué utiliza la misma palabra de recompensa en el versículo 16? Que ellos recibirán, de ciertos digo que ya recibieron su recompensa, y en el versículo 18, Dios te recompensará en público. En ambos versículos se utiliza la misma palabra en la traducción al español, pero en el original tiene significado diferente. En el versículo 16, la palabra recompensa significa pago o salario. Yo trabajo para recibir algo, ¿no? Los fariseos ayunaban para la admiración de la gente. Dios les dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, hermanos. Pero en el versículo 18, recompensa significa algo que vuelve a ti, algo que vuelve a ti. ¿Qué es lo que estoy buscando con el ayuno? ¿Y qué es lo que volvería a mí con el ayuno? Hermanos, si yo hago el ayuno adecuadamente, la recompensa es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra recompensa es la aprobación de Dios. Y como la aprobación de Dios no es algo meritorio, entonces eso glorifica a Dios. ¿Cómo podríamos explicarlo de otra manera? Si yo hago actos de justicia como limosna, como oración y ayuno, estos pueden ser aplaudidos por el hombre como un elogio sin mayor significado, hermanos. El hombre así lo vería. Pero si lo hago adecuadamente, si no muestro que estoy ayunando, si lo hago en lo secreto, y si mi intención es agradar a Dios, es buscar la aprobación de Dios, entonces, si tengo la aprobación de Dios, entonces estoy buscando la gloria de Dios. Y entonces la gloria de Dios es lo que volverá a mí. Es lo que Dios me mostrará, la gloria de Dios. Entonces, es una misma palabra, recompensar, pero con significados totalmente diferentes, hermanos. Y hay una diferencia muy grande entre buscar la satisfacción, el ayuno sacrificial en la satisfacción de lo terrenal y el ayuno espiritual que busca la satisfacción en Dios y en lo que Dios tiene preparado y Él quiere para mi vida. Yo creo que de alguna manera esto ya lo hemos visto, hermanos. Yo creo que esto ya lo entendemos, ya lo sabemos.
Pero, ¿a dónde nos quiere llevar Dios con todo esto? ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con esto del ayuno, hermanos? Reflexionando un poquito, pensábamos que comenzar a ayunar es comenzar a morir a uno mismo. Es renunciar a lo que es esencial para la supervivencia física. Es algo así como el momento en el que nos damos cuenta de que hay una realidad mucho, pero mucho más importante que nuestra propia vida, hermanos. Darnos cuenta de la gloria de Dios. Realmente eso sería lo más importante, hermanos. El ayuno nos muestra quiénes somos. Nos coloca el espíritu en la dirección correcta para orar. Ayuna, hermano, y aprende o sabe cuán importante es Dios para ti. Yo te lo exhorto, hermano. Hay 3 cosas que me gustaría decir. 1, quien nunca ha ayunado. Te animo, hermano, a que ayunes con moderación, que realmente sea en ocasiones especiales, que ese tiempo que separas para el Señor sea un tiempo para mirar en retrospectiva a tu corazón, que puedas confesarle a Dios tus pecados y lo más importante, que puedas tomar decisiones que impliquen un verdadero cambio en la forma en la que has estado llevando tu vida. La segunda cosa que quiero mencionar, para quienes quieren ayunar y no pueden ayunar, hay quienes por razones médicas no deben ayunar, hermanos, les puede traer algún problema en su salud. Y tampoco quiero poner una carga espiritual que no corresponde en este caso, hermanos. Como mencionábamos, no se trata de la comida. El objetivo no es dejar de comer. El objetivo es sentir la aflicción de nuestra alma cuando nos hace falta mejor comunión con Dios, cuando nos damos cuenta que no estamos en comunión perfecta con Dios. Es el tiempo de la oración y es la búsqueda de la gloria de Dios. Entonces te animo que si no puedes ayunar, separes un tiempo especial para ello, para dedicárselo al Señor. Y 3, hermanos, para quienes ayunan seguido o para quienes tienen costumbre de hacer ayunos eventuales en cierto tiempo, hermanos. Te exhorto a que le pidas a Dios que cuando ayunes quite todo sentimiento de superioridad espiritual, hermano. Pídele a Dios que quite del pensamiento que el ayuno no es una práctica meritoria. Dios no nos debe nada, hermanos, y no estamos conquistando nada con el ayuno. Es simplemente buscar la gloria de Dios. Espero, hermanos, que el anhelo de tu vida sea buscar la gloria de Dios. Yo aprendí que no hay un verdadero ayuno sin un cambio real en nuestras vidas. Un verdadero ayuno lleva o conlleva un cambio real en nuestras vidas, hermanos. Y terminar diciendo que una iglesia transformada es una iglesia que ora, es una iglesia que ayuna y es una iglesia que busca siempre la gloria de Dios. Hermanos, son 3 versículos realmente. Inicialmente no creí que había mucha enseñanza, simplemente decía, pues es el ayuno y es una manera de hacer las cosas. Pero la realidad es que Dios habló fuertemente a mi vida con esto del ayuno y creo que identifiqué varios motivos especiales por los cuales yo debo de estar orando mucho al Señor y en lo secreto, no espero que tú te des cuenta, hermano, en algún momento estaré yo ayunando y espero que de la misma manera tú ayunes y nadie nos demos cuenta, hermanos. Eso es algo personal, es parte de tu relación personal con Dios y es parte de tu adoración a Dios. Adoramos a Dios de muchas maneras. El ayuno es una de las maneras en las que adoramos y buscamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas gracias, hermanos. Veo que hay muchos hermanos conectados. Martín, Pepe Guadarrama, Jessy, ¿quién más?
Perdón. Me estoy dando cuenta, está mi cuñado Rodrigo también, está conectado. Hermanos, es un placer, es un gusto realmente poder compartir un poquito de tiempo y más si es sobre la palabra de Dios. Y, y es un gusto, no saben, de veras, se siente nostalgia, siento, los extraño, hermanos, tengo ganas de verlos, de platicar con ustedes, de convivir, ya hace buen rato, más de un mes que no nos vemos. Algunos poquitos nos vemos cada domingo, pero se les extraña muchísimo, hermanos. Si tienen alguna petición de oración, Marina dice que está presente, ya la vi. Si tienen alguna petición de oración, hermanos, algo por lo que quieran agradecer a Dios o algo que quieran pedirle a Dios, hermanos, tenemos un poquito de tiempo todavía, unos minutitos. A mí me gustaría personalmente seguir pidiendo oración por mi mamá, Lupita Carabeo Vázquez. Como algunos de ustedes saben, ya en dos ocasiones anteriores, hace 5 años, ha tenido cáncer de vejiga, la han operado y gracias a Dios ha salido adelante. A principios del mes de marzo de este año, le volvieron a detectar cáncer de vejiga y se hizo todos los análisis preparativos para operación y antes de operarla le cancelaron por el tema del coronavirus. Nuestra mayor preocupación es pues que el cáncer avance si no hay operación y entonces pues pedir oración por eso también. No sé si alguien más. Por la operación de Mariana, la sobrina de Rosalía Carrillo. Por la operación de Mariana, sobrina de Rosalía Carrillo, también. Que ya se hizo. Ya se hizo la En la operación de mañana. Mariana hoy en la mañana por su recuperación, ¿verdad? Muy bien. Que salió bien, dice él, que Rosalía salió bien de su operación, la sobrina de Rosalía salió bien de su operación, gracias a Dios, pero oremos por ella, por su recuperación y Saludos a Blanca. porque Dios, pues porque Dios le conceda que se acerque ella a Dios también, ¿verdad? Saludos a Blanquita, Blanca Rodríguez, Esposa de Alex. la esposa de Alex. Saludos. ¿Alguien más? ¿Alguna petición de oración, hermanos? Por Brenda, porque ha tenido hemorragias de sangre. Me comentan que Brenda ha tenido algunos problemas de hemorragia, Ajá. Saludos, Jessy. Está dando gracias Rosalía por las oraciones de su sobrina Mariana. ¿Alguien más que quiera que oremos algo en particular? Bueno, hermanos. Blanca. A ver, Blanca Rodríguez nos está diciendo que si oramos por su suegra Ángela. Blanca es esposa de nuestro hermano Alex Jurado en Celaya, entonces oremos por su suegra Ángela. Me imagino que está malita de salud, ¿verdad? Bueno, pues voy a permitirme hacer una oración, hermanos, si me quieren acompañar y si mientras surge algo, tienen alguna otra petición de oración, nos dice Blanquita que su suegra tiene influenza, tiene 85 años y está un poquito deshidratada. Muy bien, pues entonces me voy a poner a orar por Ángela, por la recuperación de Mariana y bueno, pues si siguen surgiendo más, pues estaremos orando más. Les pido que me acompañen en oración, hermanos. Padre eterno, mi Señor, damos gracias, mi Señor, por tu inmenso amor mostrado para nosotros. Nosotros que no lo merecemos, mi Señor, por nuestros pecados. Nosotros merecíamos la muerte, pero tu amor infinito y el enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros es la única manera de salvación, Padre. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios bueno y un Dios de misericordia. Gracias porque tú nos escogiste desde antes de que naciéramos, mi Padre. Y agradecemos porque tú nos das esa gran bendición de vivir bajo tu gracia, mi Señor. Señor, esta noche en particular agradecemos tu palabra, agradecemos lo que nos enseñas y nos muestras en cada momento, mi Señor. Te pedimos que no nos alejemos de ella, que nos permitas
diariamente estar reflexionando en tu palabra, estar leyendo tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender, mi Señor, de tu palabra. Señor, sabemos que tú estás en control de todo y esa es nuestra gran esperanza. A pesar de no entender las situaciones en las que vivimos, como esta pandemia, mi Señor, a pesar de no saber cuál es el propósito para cada uno de nosotros que tú tienes con respecto a esta pandemia, mi Señor. Pero sabemos que nuestra esperanza es que tú eres un Dios soberano, eres un Dios poderoso y eres un Dios que está en control de todo, mi Señor. Y esa es nuestra esperanza, que tú estás controlando esta pandemia y que solamente tú puedes terminarla, mi Señor. Y que sabemos que si no ha terminado aún es porque tú tienes un propósito, mi Señor. A pesar de que no veamos la foto completa, nosotros sabemos que tú siempre buscas el bien para tus hijos, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, y esta noche en particular queremos darte muchas gracias, mi Señor, por la vida de Mariana, sobrina de Rosalía Carrillo. Gracias, mi Señor, por la operación que tuvo esta mañana, y gracias, mi Señor, porque ella salió bien de su operación. Te pedimos, si es tu voluntad, que ella pueda recuperarse pronto, mi Señor, que tú toques su corazón, que ella pueda conocerte, que ella pueda reconocerte como su Señor y Salvador, y Señor, que toda la familia pueda acercarse a ti, mi Señor. Gracias, mi Señor, por la vida de Mariana, y gracias por la vida de Rosalía y toda su familia, mi Señor. Señor, también quiero pedirte por la señora Ángela, suegra de nuestra hermana Blanca. Ella es adulto mayor, Señor. Ella ha tenido algunas complicaciones de salud, mi Señor. Ha tenido influenza y tiene deshidratación, mi Señor. Cuídela, bendícela, mi Señor. Tú tienes un propósito para ella. Toca su cuerpo, alíviala si es tu voluntad, mi Señor. Y si no es, mi Señor, ayúdanos a entender y a saber qué es tu propósito para todo esto. Bendice a Ángela, cuídala, protégela siempre, mi Señor, y cuida a nuestros hermanos Alex Jurado y Blanca, allá en Celaya, Señor. Bendícelos y cuídalos siempre. Señor, también te pido por mi mamá, tú conoces la situación, tú conoces su cuerpo, si el cáncer seguirá o no seguirá, si ella estará más tiempo con nosotros o no. Señor, eso está en tu control y en tu voluntad. Te pido sobre todo, mi Señor, que toques su corazón, que quites ese velo para que ella pueda reconocerte, mi Señor, y saber que solamente eres tú el único Dios verdadero. Te pido por la vida de mis papás y mis hermanos también. Gracias por tu iglesia Cristo Salva, mi Señor, que a pesar de estas complicaciones y de no estarnos congregando físicamente, tú nos das los medios para congregarnos virtualmente, mi Padre. Gracias por este tiempo, tú eres un Dios hermoso, eres un Dios de amor, mi Señor. No hay palabras que puedan describir tu grandeza, mi Señor. Ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a buscar tu gloria, ayúdanos a buscar siempre tu aprobación, mi Señor. Provoca en nosotros esa necesidad de ti, mi Señor. Ayúdanos a que busquemos acercarnos a ti. Y si es tu voluntad, que podamos en lo correcto, voluntariamente y haciéndolo adecuadamente, podamos utilizar los medios y los instrumentos que tú nos das para tener una mejor comunión contigo, mi Señor. En este caso, lo que nos enseñaste el día de hoy del ayuno. Señor, no es la comida y no es el hecho de dejar de comer. Es tu gloria, mi Señor, es la necesidad que tenemos de ti. Ayúdanos a buscarte siempre, mi Señor. Te damos muchas gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias porque me permitiste ser una bocina tuya, mi Señor, y tú hablaste a mis hermanos. Te doy gracias por este tiempo, por esta bendición que es tu palabra para todos nosotros. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues les agradezco mucho su tiempo. Creo que fue una lectura muy cortita, fue algo muy rápido, pero de mucha enseñanza y nos deja reflexión, hermanos. Ojalá que tengas ese anhelo de buscar la gloria de Dios y que Dios nos permita poder compartir ese anhelo a nuestros hijos y a nuestras familias a través de nuestro testimonio. Muy bien, hermanos, muchas gracias a todos. Jessy, gracias. Jessy Santiago, gracias a todos, hermanos. Saludos. No sé quién más está conectado. ¿Quién más nos ve? Vi por ahí a Martín, a Claudia Betsabe, bueno, yo le digo Claudia, Marina, Rosalía, Pepe Guadarrama, brother, un saludo, se te extraña, brother.
Arriba los Pumas. L, a nuestro hermano L. Esaú, qué bueno que lo ves, Esaú. Un saludo. Te mando un abrazo. Alicia Malagón también se conectó. Licha. Nuestra hermana Lupe Ávila también. Don Felipe. Toñito Sandoval también. Muchas gracias, hermanos, por conectarse. Arturo Ruiz también, que se conectó. Hermanos, y feliz aniversario a Leti y a Felipe, que cumplen 49 años de casados. Dios les bendiga mucho, hermanos. Les mando un abrazo. Y es un buen testimonio para los que vamos en ese camino. Que Dios nos permita seguir su ejemplo de unión en matrimonio, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Bueno, hermanos. A Jera Coria también, saludos. Arriba los Pumas. A George, Macario. A todos. Bueno, pues es un gusto, hermanos. Les agradezco mucho el tiempo. Y que Dios les bendiga. Y si Dios permite, mañana nos volvemos a reunir virtualmente para seguir escuchando la palabra de nuestro Señor en la voz de otro hermano. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Hasta luego.